No sé si Brian estará teniendo problemas ahorita. Hola Brian. Hola, disculpa si está teniendo problemas, pero hoy sí estamos listos. Y me perdón por los ruidos. Bueno, como primer tema tendríamos las inteligencias múltiples. Pero antes de comenzar explicando sobre este tema, definiremos el concepto de inteligencia. Y bueno, el concepto de inteligencia, así si puedes pasarle slide, lo entendemos como que es un conjunto unitario que agrupa diferentes capacidades específicas. También diferentes formas de pensar, bueno, la forma de pensar, la forma de entender las cosas, cómo funciona el mundo. Pero hay algo muy importante y es que resulta que por algún motivo, bueno, en la escuela puede que vayamos mal en alguna materia o no entendamos algo y al instante creamos que no somos inteligentes. Pero resulta que no es así, sino que según, así si pasas el slide, por favor, según Howard sorry, perdón, este, un psicólogo e investigador y profesor, desarrolló una teoría de inteligencias múltiples, en el cual podemos entender que todos somos inteligentes de nuestra manera o en diferentes áreas. Y ya que las inteligencias múltiples hacen referencia a un modelo de pensamiento que plantea la existencia de un conjunto de capacidades y habilidades que pueden ser desarrolladas por las personas en función de factores biológicos, personales y sociales. Y bien, los dejo con mi compañera Eunice para que les continúe. Bueno, como mi compañero Brian estaba diciendo, Howard Gardner es un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, conocido por sus investigaciones en el análisis de las capacidades conectivas. Desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples, donde la inteligencia de una persona no está delimitada por una sola magnitud, sino por un conjunto de características, que es de lo que más nos va a hablar nuestro compañero Benja. Bueno, tengan todos muy buenos días. Es para mi gusto estar nuevamente con ustedes. Y ahora yo les voy a hablar un poco de los tipos de inteligencia. Como mis compañeros antes han mencionado, bueno, me gustaría confirmar si me pueden escuchar bien primero. Perfecto, ok. Como mis compañeros antes mencionaron, la inteligencia no se limita a una sola capacidad o a un solo número. No se puede resumir en un poco la inteligencia porque los humanos somos muy complejos. Entonces, para esto, este profesor Howard Gardner desarrolló una cantidad, bueno, clasificó la inteligencia en 8 tipos diferentes a los que se les atribuyó como un gradiente. Estos son los tipos de inteligencias según Howard Gardner. Como pueden ver, son diferentes aspectos, bueno, en la siguiente slide están los otros dos, pero son diferentes aspectos y me gustaría recalcar que esto, uno como persona no va a tener un solo tipo de inteligencia, sino que más bien es un gradiente de diferentes inteligencias que son las que componen nuestra inteligencia final. Si ustedes han realizado alguna vez un test de IQ o coeficiente intelectual, eso no determina en realidad, ese número no determina en realidad la cantidad de inteligencia que una persona pueda tener, porque generalmente los test como ese tipo de pruebas evalúan únicamente una sola capacidad de las cantidades de inteligencias. En específico, tienden a evaluar la inteligencia lógico-matemática. Sin embargo, como pueden ver, hay diferentes tipos de inteligencias, las cuales son la naturalista, la espacial, interpersonal, intrapersonal, lingüística, musical. Si puedes pasar las slides, Astrid. Y tenemos también la lógico-matemática, que es la que generalmente es tomada únicamente como inteligencia, a pesar de que existen otras 7, y la corporal sinestésica. Más adelante vamos a explicarles qué significa cada una de estas, y también me gustaría tocar el punto de que tener estas inteligencias, como ya luego verán en los tests, no significa no es una relación de qué tan inteligente o de qué tan desarrollado tengo esta habilidad en comparación a los demás, sino que en comparación a nosotros mismos.
puesto que, como ya verán luego en los tests, las preguntas no son, por ejemplo, no son de preguntas de respuestas como 2 más 2 o multiplicar un número por tanto, de hacer un dibujo, sino que son más bien de cómo nos desarrollamos nosotros en nuestro día a día y cuáles son nuestros principales comportamientos, ya que esto demuestra la inteligencia que más desarrollada tenemos. Así doy paso a mis compañeros para poder seguir hablando de este tema. Bueno, ya mencionado cuáles son los tipos de inteligencia que Gartner consiguió, vamos a dar por inicio a la explicación de cada una de ellas. Así que vamos a empezar con la inteligencia naturalista e interpersonal. La inteligencia naturalista se conoce porque esta permite detectar y diferenciar y también categorizar diferentes vínculos que nos ponen en contacto con nuestro entorno. No como muchos de nosotros pensaríamos, la inteligencia naturalista no solo tiene que ver con plantas y el medio ambiente, sino que la inteligencia naturalista es cómo nosotros nos comunicamos y relacionamos con nuestro entorno. Con esto quiere decir con los animales, con las plantas, con los fenómenos de la naturaleza, con algunos fenómenos del clima también, y así también con la geografía, que es muy importante. Esta clase de inteligencia fue añadida posteriormente porque al principio él solo tenía 7, ya que consideró que la inteligencia naturalista es algo que como humanos nosotros deberíamos de tener por defecto, ya que es importante que los humanos sepan relacionarse con este tipo de aspectos, ya que es de la forma en la que vivimos. Es por eso de que este tipo de inteligencia no estaba desde un principio considerada como una inteligencia, sino como una forma de supervivencia, ya que es muy importante para nosotros. También cabe señalar que aunque existan diferentes tipos de inteligencia, este tipo de inteligencia naturalista nos ayuda también a expresarnos con los recursos que tenemos y también con los posibles que podemos encontrar, ya que seguimos descubriendo cada vez aún más recursos y es por eso que este tipo de inteligencia nos ayuda en este tipo de aspectos. Ahora bien, siguiendo con la inteligencia interpersonal, tenemos que es la inteligencia que nos ayuda a poder relacionarnos con las demás personas. Así como vieron al principio, está interpersonal e interpersonal, pero no hay que confundirnos con esos dos conceptos ya que son totalmente diferentes. La inteligencia interpersonal, como les mencionaba, habla sobre cómo nosotros somos capaces de relacionarnos con las demás personas, cómo nos comunicamos y también cómo entendemos sus sentimientos y circunstancias, ya que normalmente esto es muy importante a la hora de relacionarnos con los demás y poder empatizar y ponernos en los zapatos de ellos, ya que este tipo de inteligencia múltiple es también considerada como algo básico que el ser humano debería de tener, ya que en la vida diaria es muy importante el poder saber comunicarnos y también entender las situaciones y emociones de las demás personas. Pero sin embargo es una inteligencia emocional que no muchos logramos desarrollar por su completidad, ya que también puede ser un poco complicado el lograr ponernos en los zapatos de las demás personas y entender diferentes circunstancias de su vida. Pero este tipo de inteligencia múltiple es bastante conocida porque las personas que la tienen se llevan bien con diferentes grupos o grupos grandes de personas o organizaciones. Así que en su mayoría ustedes van a encontrar personas que trabajan en organizaciones o en lugares así como recursos humanos. Ellos tienen este tipo de inteligencia, ya que es muy necesaria para que ellos puedan relacionarse con los demás y también entender a los demás. Ahora sí, vamos a dar bienvenida a las siguientes dos inteligencias que Brian nos va a explicar un poco más de ellas. Y bien, comenzando con la inteligencia lingüística, pues la podemos entender como la capacidad de dominar el lenguaje y podernos comunicar con los demás. Por ejemplo, desde pequeños aprendemos a usar el idioma materno para podernos comunicar de manera eficaz. Pero la inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad para comunicarnos oralmente, más bien a otras formas de comunicarse como la escritura, incluso la gestualidad. Y bueno, quienes mejor dominan esta capacidad de comunicarse tienen una inteligencia lingüística superior y profesionalmente podríamos decir que serían los políticos, escritores, poetas, periodistas e incluso actores. Y bien, con la siguiente inteligencia espacial, o también conocida como visual espacial, es la habilidad que nos permite observar el mundo y las perspectivas.
En esta inteligencia destacan las personas que juegan ajedrez, por ejemplo, así también los profesionales en las artes visuales, como los pintores, diseñadores, incluso escultores. También puede parecer, tal vez no, pero es algo muy curioso de que también los taxistas requieren esta inteligencia, ya que ellos deben de tener un mapa mental de las ciudades por las que ellos más transitan. Y bueno, continuando con las siguientes inteligencias, les dejo con mi siguiente compañero, perdón. Bueno, continuando con los tipos de inteligencia, tenemos la inteligencia intrapersonal. Antes que nada, diferenciarla de la inteligencia interpersonal, porque como nuestra compañera Acel ya explicó, la inteligencia interpersonal es aquella que se encarga bueno, es aquella que se desarrolla para relacionarse con las demás personas de nuestro entorno. Sin embargo, la inteligencia intrapersonal se refiere a la capacidad de reconocer estado interno propio. Eso incluye los sentimientos, las emociones, las propias ideas y el estado anímico de nosotros mismos, darle nombre, recurrir a ellos y también saber sus causas y consecuencias en nuestra personalidad. Explicado de otra manera, es conocernos a nosotros mismos, cómo funcionan nuestras emociones y sentimientos y saber cómo controlarlos y cómo también ayudarnos a mejorar los estados anímicos propios. Esta inteligencia es muy propia de los filósofos y psicólogos, aunque también todos en general como personas necesitamos cierto grado de esta inteligencia para poder desarrollarnos con normalidad. Luego tenemos la inteligencia musical, que esta inteligencia ha sido separada de las demás formas artísticas porque es necesaria para desarrollar, son necesarias otras habilidades para desarrollarse mejor. Esta inteligencia es la que nos permite apreciar y también discriminar y transformar las formas artísticas propias de la música. Y esta es una forma de inteligencia muy propia de los músicos porque permite diferenciar tonos, ritmos y diferentes propiedades musicales, que es algo muy necesario en cuestiones de la música. Así, para continuar, doy paso a mi compañera para que continúe hablándoles de las inteligencias múltiples. Bueno, y por último tenemos estos dos tipos de inteligencia. El lógico matemático. ¿Qué es el lógico matemático? Es la habilidad que tienen ciertas personas en el razonamiento y deducción de, como por decirlo, de resolver problemas matemáticos. Esto también depende mucho de la capacidad que tienen las personas de resolver los problemas y en cuánto tiempo. Así se puede saber cuán lógico matemática es su inteligencia, por decirlo así. Y también que ellos saben cómo conceptuar la simbología y las acciones de, ¿cómo decirlo? O saber las relaciones lógicas. Ahora seguimos con el corporal sinestésica. Creo que esta es la que más se ve para las personas que bailan, juegan, que les gusta hacer deportes. La corporal sinestésica es la inteligencia donde las personas tienen un dominio total de su cuerpo y pueden conectar su mente, sus sentimientos a su cuerpo, por decirlo así. La coordinación que ellos tienen con sus movimientos y ellos saben la conexión que pueden hacer y eso se ve como hay ciertas personas que no podemos jugar, por decirlo así, fútbol porque no tenemos esta inteligencia tan desarrollada, pero tampoco es tan imposible de desarrollar. Y hay ciertas personas que tienen muy desarrollada esta, son más flexibles, tienen una gran capacidad de su dominio total o también pueden mantener mucho el equilibrio, también eso se ve en este tipo de inteligencia. Y bueno, ahora mi compañero Ben ya va a seguir hablando.